La Gran Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, fue conquistada en 1521 por los españoles e indígenas tlaxcaltecas y totonacos, al mando de Hernán Cortés, después de 75 días de sitio e intenso asedio de la ciudad. Todo inicia cuando los conquistadores parten de Cuba, gobernada por Diego de Velázquez de Cuéllar, en febrero de 1519, desembarcando en las playas de la actual isla de Cozumel. Antes de la expedición de Cortés, hubo expediciones exploratorias, entre las que se destaca la de Francisco Hernández de Córdoba, quien se aventuró en 1517 a descubrir nuevas tierras, llegando a lo que hoy es la península de Yucatán, en Cabo Catoche. Adentrándose al continente, se encontró con una población organizada y una cultura desarrollada como la cultura maya. También encontró nativos hostiles, que ante la presencia extranjera en sus territorios, como le sucedió en Chacamputum o Echampotón, fue atacado y perecieron la gran mayoría de los expedicionarios e incluso Hernández de Córdoba fue gravemente herido. Otra expedición fue realizada por Juan de Grijalva, quien exploró en 1518 la parte de lo que hoy es Tabasco, Yucatán, Veracruz y por el Golfo de México hasta la península de la Florida, acompañando en esta última ruta a Francisco de Garay. Con estos antecedentes, el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, nombra a Hernán Cortés como capitán de la nueva expedición a Mesoamérica, con el fin de continuar las exploraciones e intercambios con los habitantes del llamado Nuevo Mundo. Sin embargo, Cortés se entera que sería destituido de su nombramiento de capitán por el gobernador Velázquez, por lo que adelanta la salida de su expedición con 11 barcos, 508 soldados, 200 nativos y negros, 16 caballos y yeguas. Esto con la firme intención de conquistar nuevos territorios, como se podía leer en la inscripción del barco principal de su flota que decía: «Hermanos, sigamos la señal de la Santa Cruz, con fe verdadera que con ella conquistaremos». En sus primeros contactos con los mayas, Hernán Cortés se entera de la presencia de 2 náufragos españoles que vivían entre los nativos. Ellos eran Jerónimo de Aguilar, quien se les unió y sirvió de intérprete, pues hablaba maya. El otro náufrago fue Gonzalo Guerrero, quien decidió quedarse, pues había formado una familia con una mujer maya. En su travesía, los conquistadores se enfrentaron a los mayas chontales dirigidos por su cacique Tabscop, a quienes derrotaron con suma facilidad. El enfrentamiento se dio en las riberas del río Grijalva. Tabscop, con el fin de establecer la paz con los extranjeros, les obsequia 20 esclavas, entre las que se encontraba Malitzin, bautizada como Marina por los españoles y mejor conocida en la actualidad como la Malinche. Malitzin era de la región del actual Coatzacoalcos, en límites del Imperio Azteca y Maya. Hablaba popoluca y náhuatl. Fue vendida como esclava a los mayas, con los cuales aprendió su lengua y que posteriormente le sería de gran utilidad para ser intérprete y traductora de confianza de los afectos de Cortés, con el cual concibió un hijo de nombre Martín. Así Malintzin interpretaba del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Por otro lado, los españoles establecieron en San Juan de Ulúa su primera base previo a marchar con rumbo a Tenochtitlán, y fundaron el primer ayuntamiento para dar orden, legalidad y vinculación directa con la corona española sin la intermediación de Cuba. Asimismo, establecieron contacto con los totonacos de Zempoala, cuyo representante era conocido como el Cacique Gordo, quien dio queja de la opresión tributaria que ejercían sobre ellos los aztecas y de la posibilidad de ser escogidos para los sacrificios humanos que realizaban. A su vez, los representantes de Moctezuma se hicieron presentes e intercambiaron diversos obsequios que impresionaron a los conquistadores y alentaron sus expectativas de riqueza y conquista. Los tlacuilos de Moctezuma le describían a esos extraños hombres a caballo con armas desconocidas que causaban terror entre los indígenas. El emperador dudaba en considerarlos seres divinos enviados por Quetzalcóatl o seres mortales comunes, aunque reforzaba su creencia en las profecías y en los presagios que habían sucedido, como por ejemplo la leyenda de una mujer llorando diciendo «¡Ay, mis hijos!».
Después de varias escaramuzas con los tlaxcaltecas, temidos enemigos de los aztecas, los españoles salieron victoriosos y establecieron una poderosa alianza que les sería de suma utilidad para su conquista. Españoles y aliados indígenas llegaron a Cholula en el estado de lo que hoy es Puebla, donde realizaron una primera matanza, pretexto de una emboscada que les tenían preparada. Posteriormente, se dirigieron a la Gran Tenochtitlan, cruzando por los volcanes, desde donde la divisaron con una incredulidad y asombro. Era una ciudad en medio de un lago. Rey azteca Moctezuma, en la creencia de que los españoles eran enviados por Quetzalcóatl, los recibió con grandes obsequios y festines, dándoles hospedaje en el templo de Axayácatl. Los españoles, impresionados con la ciudad, la recorrieron admirando su configuración, sus palacios y sus templos. Tomando como argumento la muerte de varios españoles que habían participado en una batalla entre totonacos y aztecas cerca de Veracruz, Cortés toma prisionero a Moctezuma y a varios de sus nobles, forzándolo a reconocer a Carlos V como su rey y, por lo tanto, hacerse su vasallo. Por otra parte, los nobles y sacerdotes del Imperio Azteca deciden atacar a los españoles e intentar liberar a su rey. Providencialmente, Cortés pudo aumentar el número de sus soldados. Convenció a la mayoría de los que venían a apresarlo por órdenes del gobernador de Cuba, mediante obsequios y promesas de gloria y riqueza para que lo reforzaran en su conquista. Así que Pánfilo Narváez, quien comandaba el pelotón enviado por Velázquez, se volvió a Cuba y Cortés a retomar su empresa. La guarnición que se quedó en Tenochtitlan, al mando de Pedro de Alvarado, al observar una concentración de guerreros en el Templo Mayor, donde se realizaba una fiesta en honor a Huitzilopochtli, realizó una matanza de nativos, nobles, sacerdotes, caciques y guerreros que participaban en la celebración. Este acontecimiento indignó enormemente a la población, por lo que los españoles tuvieron que huir y refugiarse en el palacio. A la vuelta de Cortés a Tenochtitlan, con el afán de calmar los ánimos, liberó a Cuitláhuac. Este, resuelto y decidido a hacer frente a los conquistadores, se unió a Cuauhtémoc para liderar a los mexicas y expulsar a los invasores. Cortés y sus hombres convencieron a Moctezuma para tratar de mediar con los mexicas, que permitiesen la salida de los españoles de la ciudad. Sin embargo, fue asesinado. La multitud mantuvo rodeado el palacio, por lo cual el agua, la comida y las municiones escasearon. Así, la noche lluviosa del 30 de junio de 1520, los españoles y sus aliados decidieron emprender la retirada. Se dirigieron sigilosamente por una de las calzadas para salir de Tenochtitlan. Sin embargo, fueron descubiertos y atacados por los miles de guerreros aztecas. La gran mayoría de los españoles murieron, unos a manos de guerreros y otros ahogados en el lago por el peso de oro que sustrajeron y que llevaban consigo. Este suceso se ha llamado la Noche Triste. Replegados en Tlaxcala, después de su derrota, españoles y aliados se reorganizaron y emprendieron sus acciones hostiles para conquistar la ciudad mexica, por lo que la sitiaron. Para ello, contarían con un aliado inesperado que empezó a diezmar a la población enfermedades desconocidas por los indígenas, para las cuales no eran inmunes como los españoles. La población se empezó a enfermar y morir, entre ellos Cuitláhuac, a causa de la viruela, el sarampión y la gripe, entre otras enfermedades que debilitaron la defensa de la ciudad y finalmente fue conquistada y los sobrevivientes esclavizados. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, fue capturado cuando intentaba huir en una canoa. A modo de conclusión, podemos resaltar los siguientes elementos que propiciaron la conquista del Imperio Azteca. Las alianzas que establecieron los españoles con otros grupos indígenas inconformes con los aztecas bajo promesa de liberarlos de su yugo. El aspecto psicológico, al creer que los españoles eran enviados por Quetzalcóatl, por lo que deberían rendirles pleitesía. El miedo que les infundían al verlos sobre los caballos desconocidos para ellos, ataviados en su armadura de metal, su armamento y el rugir estruendoso de los cañones, de los arcabuces y de la artillería.
epidemias de enfermedades desconocidas por las que murieron una gran cantidad de nativos. La caída de Tenochtitlan marca el parteaguas para un proceso de dominación de un imperio sobre otro, mediante la guerra, el lenguaje, la religiosa espiritual, el comercio, la economía, las costumbres y la cultura. Aunque no deja de ser un proceso dialéctico que nos conduce a la mezcla biológica, cultural, económica y muchos otros aspectos de lo que se ha denominado sincretismo cultural, una nación multiétnica y pluricultural.